Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. Guara Guara Geek. Cine, series, relatos, algo así. Columnista Café Azar. Café Azar. Café, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ale. Siempre el honor y el gusto de poder estar compartiendo esta columna aquí contigo en Sin Conexión. ¿Qué nos traes hoy, Café? Vamos a hablar de algo que en realidad donde no hay respuestas, o quizás uno no tenga claras las respuestas. La vida. ¿Cuántas cosas censuramos en nuestra vida? Claro. ¿Qué decimos y qué sabemos que no podemos decir? ¿Qué chistes podemos hacer en privado y cuáles podemos hacer en público? Claro. ¿Cómo se juzga nuestro decir, nuestro hablar, las ideas que tenemos, según las hagamos en un ámbito público o en un ámbito privado? Claro. ¿Hasta cuánto vale nuestra moralidad saliendo del grupo de WhatsApp de los amigos íntimos? De los amigos íntimos, porque ni siquiera un grupo de WhatsApp muy grande. Sí. ¿Y esto porque vos me mandabas una noticia que en realidad se tituló, no se tituló mal, se tituló como justamente se titula ahora. Como se titula ahora. Una cosa es el título y después otra cosa el desarrollo de la noticia. Claro. La noticia decía que era Netflix, no me acuerdo. O HBO. Sacaba de circulación la película Lo que el viento se llevó. Fuertísimo. El título era muy fuerte, la película Lo que el tiempo se llevó. Cuando uno veía y leía la nota, decía que no, en realidad no es que se había sacado, sino que se había retirado para ponerle un cartel que dijera que las situaciones que allí se veían tenían que ver con un contexto histórico y demás. Sobre eso traje para compartir un audio de un programa de televisión que se hace en España, recomiendo además, de Andreu Buenafuente, que se llama Leitmotiv. Allí está Alex de la Iglesia, uno de los grandes directores del cine español, también un gran peleador por la posibilidad de descargar películas y demás. De hecho, eso le valió su renuncia como estaba como uno de los principales responsables de la cinematografía española. Tuvo diferencias con el Ministerio de Cultura, y así que renunció, pero sin embargo su obra, bueno, es una de las grandes obras del cine español. Allí Alex de la Iglesia decía lo siguiente. Como observador privilegiado y cabeza brillante que tienes, ¿tú cómo estás viendo esta ola de revisionismo un poco absurda, ¿no? De que si hay que cortar Lo que el viento se llevó y tal? ¿Cuál es tu postura? A ver, chicos. Pues mira, francamente lo odio. Odio eso. Creo que es una manera absurda y equivocada de ver las relaciones humanas y sobre todo de ver dónde está el problema. El problema está en la cabezonería o en el analfabetismo de un montón de gente. Sí. Pero desde luego el problema no está en Lo que el viento se llevó, sin duda. Es una película que hay que saberla ver. Eso que dicen que hay que colocarla en su contexto histórico. Tampoco, no es necesario. No es necesario ni siquiera. Hay que tener un poco de cabeza para saber lo que estás viendo y diferenciar una cosa de la otra. O sea, ese registro cultural que te da la habilidad para entender cómo se dicen las cosas y en qué lugar y en qué contexto, pues se llama cultura. No creo que se llame nada más. O sea, no hay que estar todo. No, esta película hay que colocarla en la época. No, tú la estás viendo y ya sabes que es una película que corresponde a una manera de pensar de los años 50 o de los 40. ¿Qué más da eso? O sea, lo importante es que ahora tengamos claro que es absurdo ese comportamiento. Y eso lo tenemos que tener claro en nuestras relaciones, no en las películas que vemos o en las novelas, ¿no? Todos sabemos que la pedofilia es espantosa, pero desde luego Lolita es una gran novela y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, francamente, vamos, es mi manera de pensar. Entiendo que otras gentes pues se vean atacadas o se vean violentadas, pero a mí me parece ridículo. Ahí Alex de la Iglesia planteaba que le parecía una estupidez poner ningún tipo de cartel, porque uno medianamente sabe que si una película se hizo en la década del 30, sabe que en el 30 habían esas ideas, y que el problema no es la película, sino las ideas de racismo. Estamos hablando de el cuestionamiento o la forma de estereotipo que tenían los afroamericanos en la película Lo que el viento se llevó. Va más allá, Café, sí, de este pensamiento que lo consideramos como válido los dos. Lo que invita en realidad es, digamos, a no tener ese pensamiento como tenemos todos de ensañarnos cuando vemos la primera cosa en las redes que no nos gusta. No, pensar. Claro, exactamente. Un ratito, reflexionar, 2 minutos, decir, pero eso es lo que no quieren, como este título y como cualquier discusión que sucede en Twitter. Claro, además, digo, si uno va a ver una película, en general, digo, obviamente que hay
gente que mira películas que está más entrenada, otra está menos, pero en realidad la película tendría que provocar en vos una discusión. Claro. Entonces, lo que te está mostrando la película no necesariamente significa lo que la película piensa sobre lo que está mostrando, en algunos casos. En otros casos, si piensa eso, bueno, ¿qué es lo que vos tenés que discutir de esa película? ¿Qué mensaje está llevando adelante? Y a partir de ahí vos también elaborás tu propia conclusión. No hace falta que yo te diga, mirá, esta película es racista. Claro. Es como si, claro, no solo vas condicionado, sino que te estoy tomando como un estúpido, digamos. Claro. Sí, hermano, si vos sos grande, estás mirando la película, fíjate de qué trata. Se generó, por otro lado, toda una suerte de, diría, máquina de la cancelación, de la cancelación cultural. Claro. Entonces, en ese sentido, mirá, yo no miro películas de Woody Allen porque tiene esta situación, esta denuncia hecha en su momento. Claro. Yo no voy a ver una película de, qué sé yo, John Ford, por ejemplo, uno de los grandes directores del cine clásico norteamericano, porque John Ford en realidad lo que reproducía era la ideología de la supremacía blanca y de Estados Unidos como líder de, entre comillas, la democracia y el poder. Yo no voy a ver películas de Roman Polanski porque Roman Polanski tuvo en su momento un juicio en el cual el tipo respondió a lo que ese juicio le pedía. La misma chica que fue abusada por Roman Polanski dijo que para ella estaban ya canceladas todas las cosas, en el sentido de que él había cumplido con todo lo que se le había dicho. Claro. Entonces, bueno, hay toda una política que me parece perfecto, digamos. O sea, si vos no querés mirar películas de Roman Polanski, no las mires. Claro. Pero hay toda una discusión que va más allá. En los últimos días, hace una semana, menos de una semana, 8 mujeres denunciaron a Ciro Guerra, este gran director colombiano, quizás la figura del cine de Colombia, el gran representante de la cinematografía colombiana, como por abuso. 8 mujeres, esto se hizo en una revista llamada Volcánicas, que está dirigida por una periodista colombiana que se llama Catalina Ruiz Navarro. Y vamos a escuchar en este caso una charla con María Ángela Uribina, que también es colombiana, de la revista Las Igualadas, esto es del diario El Espectador de Colombia, donde justamente le pregunta sobre esta cultura de la cancelación. Y lo que dice Catalina Ruiz Navarro, que fue incluso la que llevó adelante las denuncias, que puso los testimonios que son muy crudos y muy duros además, dice lo siguiente. Después de que ustedes publicaron este reportaje sobre Ciro Guerra, y es si uno puede separar a la obra de la persona, y si hay que cancelar o no hay que cancelar a Ciro Guerra, y si hay que enterrar o no enterrar el abrazo de la serpiente de la lista de los afectos. Y quería preguntarte cuál es tu posición hoy, después de haber hablado con estas 8 mujeres, de escucharlas y pues qué piensas sobre eso. Bueno, lo primero es que eso es una pregunta de sí y no. Yo no estoy de acuerdo con cancelar y borrar las obras, porque primero, si vamos a cancelar todas las cosas que han hecho los acosadores y violentadores de la historia, pues nos vamos a quedar sin cultura, les cuento. O sea, no podríamos usar el teorema de Pitágoras, porque les cuento que Pitágoras asesinó a uno de sus discípulos que se dio cuenta que existían números imaginarios, entonces lo mató. Entonces no usamos el teorema de Pitágoras. Y entonces eso no quiere decir que yo tenga que hacerme la de la vista gorda con las cagadas que hace la gente que hace creación de contenido y que hace arte. Entonces yo no quiere decir que como Faulkner era racista, entonces ahora tengo que dejar de leer a Faulkner por siempre. No, pero yo no puedo leer hoy, 2020, a Faulkner sin saber y pensar, este man era un tremendo racista. Entonces yo no puedo hacer una lectura ingenua de esas obras. Hay obras del pasado que se quedaron en nuestra historia de vida, que nos sirvieron para contar nuestros sentimientos, que nos han servido para entender el mundo, la obra, y después nos enteramos que el autor o la autora hicieron unas cosas terribles o oprobiosas que van contra nuestros códigos morales, pero esas obras todavía hacen parte de nuestra historia, como por ejemplo acaba de pasar con Harry Potter. Entonces no quiere decir que hay que cancelar a Harry Potter, pero uno sí puede volver a mirar a Harry Potter y decir,
mira, no hay personajes LGBTI en Harry Potter. Y empezar a pensar, bueno, ¿y esto cómo se hizo? ¿Cómo se pensó? Y eso yo creo que es una responsabilidad de las personas que consumimos productos culturales. Ahora, las obras de cine de Ciro Guerra no son solo de Ciro Guerra. En el cine, a diferencia de la literatura y más que en otros campos artísticos, hay un trabajo en equipo. Y él puso un pedacito de lo que fue hacer esas películas, pero hay un trabajo de un montón de gente detrás, de muchísimas mujeres talentosas detrás, que sigue siendo un trabajo válido. Bueno, aquí lo que decía esta periodista es justamente que no se puede cancelar a partir de las conductas personales de los creadores. O sea, creo que toma el ejemplo de Pitágoras. O sea, es decir, gran parte de nuestra cultura se vería muy limitada si nos proponemos ver o consumir productos o contenidos hechos por gente que sea impecable en su vida privada. Totalmente. ¿No? O sea, y hay que recordar que este director fue el primer director de Colombia que llevó, digamos, su obra a participar dentro de la entrega máxima de los premios que fue el Oscar, ¿no? Así es. Con el abrazo a la serpiente. El abrazo a la serpiente, una coproducción francesa, argentina, colombiana. Sí. Estuvo este muchacho Constantini también metido ahí. Y más allá de eso, lo que digo es, por otro lado también dice algo muy cierto, que tiene que ver con la característica de la cinematografía. O sea, la cinematografía no la hace una sola persona. Claro. La hacen también un equipo de trabajo. O sea, yo puedo ser el director, tener la visión, Claro. pero después, en la realización de la película, voy a necesitar un director de fotografía. Hay un documental que yo recomiendo ver, hablando de Apocalipsis Now, la otra vez hablábamos de eso, que filma la mujer de Francis Ford Coppola, sobre lo que fue la realización de Apocalipsis Now. Un documental que tendría que ser inevitable para todos. No sé si en el saqueo que hicieron de mis discos rígidos, vos y Eliam, sacaron ese documental, pero está ahí. Ah, mirá. No lo vieron. No Yo, lo vimos, no lo vimos. les hubiera Estaba dicho oculto. que lo sacaran. Bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque allí cuenta. La película tenía un guión que se fue transformando a lo largo de la filmación. Aparece un maravilloso John Milius. John Milius es el gran director de Conan, el director guionista de Conan. Fue el guionista contratado para hacer Apocalipsis Now. Y él se burla de su propio final. Dice, bueno, pues yo, para quienes vieron Apocalipsis Now, no voy a estar spoileando una película del 79. Claro. Supongo que ya la vieron. Supongo. Y espero que la vean. En un momento dice Milius, no, dice, para mí el final se juntaba Kurtz con Marlowe y los dos con armas decíamos, nosotros somos los guerreros y matábamos a todos. Y él se burla, ¿no? de su propio final. Claro. Y Coppola no sabía cómo cerrar la película. No sabía cómo cerrar la película, se le iba de las manos, habían pasado tiempo, era un derrochadero de guita. Fue un caos. esa Fue un filmación. caos. En un momento a la mujer la invitan a ver una ceremonia de un sacrificio animal. Ella se va sola con su cámara a ver esa ceremonia. Cuando ve esa ceremonia, dice, acá está. Entonces va y le dice a Coppola, mirá esta ceremonia, con esto cerrás la película. Y ese es el cierre de la película. O sea que, si bien Coppola tuvo la idea, tenía el concepto, tenía claramente, hubo otros elementos que aportaron otras personas que estaban cerca. En este caso era su mujer, que estaba también allí en la filmación, ¿no? Me quedé como, si bien Coppola es Coppola. Sí, claro. Sí. Bien Coppola, exactamente. Es uno de los grandes directores, o por lo menos en su momento. No sé si después pudo sostener esa vara tan alta como fue El Padrino, La Conversación y Apocalipsis Now, ¿no? Sí. Creo que son las grandes obras de Francis Ford Coppola. Bueno. Claro, ya con esa te puedes retirar y decir, Claro. ya hice Hasta todo. te perdono El Padrino 3, que muchos dicen, bueno, me encanta El Padrino 3. Sí, Es sí, una discusión. sí, Padrino 1 y 2, digamos. La 3 también podés verla, pero no vas a estar a aquella altura. Entonces, ¿qué pasa? Esto que se plantea ahora como discusión respecto a la cancelación de autores, escritores, también los escritores son un montón. Los ejemplos que da
la periodista colombiana, son de escritores además. Lo mismo que el ejemplo que dio Alex de la Iglesia respecto a Nabokov. Dice, obviamente la pedofilia es un problema y es algo que tiene que ser penalizado, pero no por eso podemos retirar Lolita de las librerías, porque es una de las grandes novelas de la cultura contemporánea. Total. Entonces, poder ver, poder disfrutar, pero también poder pensar sobre lo que uno ve y consume. Ujú. Eso es lo que tiene que hacer el arte, digamos, cuestionar, rasgar esa idea de una normalidad donde parece todo. Me encanta, volviendo a lo que estamos hablando, el comienzo de la película Terciopelo Azul de David Lynch, donde uno ve las verjas blancas, las flores y demás, y por debajo un movimiento de insectos terrorífico. Claro. Eso es lo que el arte hace, mostrarte otra realidad, otra cosa, mirar las cosas de otra manera. Esto puede hacerlo desde múltiples ideologías, algunas vos podés estar de acuerdo y otras no, pero si te genera el pensamiento y te genera la lectura crítica, bueno, cumplió su función. Claro. Y bueno, ahí que hablaste de David Lynch, digamos que ya hacía todas estas cosas sin entender en su época y sin poder entender en muchas de sus cosas hoy actualmente. No, claro. Digamos. Y la otra vez estaba escuchando una entrevista de García Márquez, una que dio después de que escribió 100 años de soledad, y bueno, pegaba mucho a los críticos porque se enojó, porque nunca los leía, y después la entrevista termina con una comparación donde dicen que una de sus obras no fue muy aceptada, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, porque llegaban hasta cierta página y no podían continuar, y él decía que el autor tiene que hacer la obra tal cual considere la intelectualidad del autor. Si esto no se entiende ahora, se va a entender entre 15 y 20 años después. No, pero no también, podemos, claro. no podemos, digamos. No, obviamente, primero que, y en esto coincido, digamos, esta es una figura que toma Humberto Eco, es decir, hay una construcción del lector, del espectador de cine, del espectador de teatro. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Hablábamos el otro día sobre Spike Lee. Vos podés ver Spike Lee tranquilamente, una primer película, pero si vos no tenés conocimiento de la historia del cine, te vas a perder muchas cosas de las que está poniendo Spike Lee ahí. Exacto. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque él hace esos linkeos, esas relaciones entre su película y todo lo que es el background de las películas de Hollywood y todo lo que es el lenguaje cinematográfico. Quintín decía, un crítico que llama Quintín decía, bueno, el cine para ser interesante tiene que hablar de cine. O sea, hay una película que se llama Holy Motors, no sé si la bajaron ahí. No. Les presté dos discos rígidos, un material maravilloso. Bueno, yo me fui muy centrado a lo mío, ¿viste cómo soy? Yo digo, este. Bueno, pero vamos a robar. Puedo volver a prestarles los discos rígidos, no hay problema. Vamos a comprar un disco rígido, vamos a guardar todo ahí. Bueno, una película llamada Holy Motors que hace todo un desarrollo de las distintas géneros cinematográficos en una historia rarísima. Entonces digo, el cine tiene eso. ¿Qué hace que el lector sea más avesado? Y hay que leer, obviamente, hay que mirar cine, hay que mirar teatro, hay que leer libros. Eso te da mayores herramientas cuando vos te encontrás con una obra de arte. Quizás toda esa información, y no por cinéfilo que sonemos nosotros y nada por el estilo, pero todo eso culminó con la última obra de Tarantino en Hollywood, ¿no? Claro, ayer hablábamos justamente con Manu Monagin ahí del IMAX y después con Guille Kosinski. Por ejemplo, nosotros planteamos que uno de los grandes directores del cine norteamericano actual y del cine de la industria es Christopher Nolan. Y Christopher Nolan es un tipo que también tiene una formación cinematográfica muy fuerte, o sea, sus películas también tienen que verse bajo ese prisma. Más inclusive que Tarantino. O sea, Tarantino es como una marca, donde hay algunas películas muy buenas y otras que vos decís, bueno, están buenas, siempre están por encima, digamos, igual que las de Woody Allen y demás, siempre están por encima que el resto, pero hay... Porque tiene su sello, digamos. Y tiene su sello y su personalidad. Claro. Nolan lo que tiene es un universo y una forma de contar determinadas cuestiones que lo hace también un tipo que linkea hacia otros lugares que tienen que ver con lo filosófico, con lo social y demás. Bueno, a esto iba. Cuando se plantean estos temas de censura sobre la obra en relación a la vida del personaje,
no hay respuesta. Digo, uno puede decir, mirá, yo veo esta película de Polanski que en su momento abusó de una chica de tantos años, pero puedo ver la película. La última de él, el oficial y el escritor, creo que es, o el oficial y no me acuerdo, que trata el caso Dreyfus, opera un poco sobre esta cuestión. Es muy interesante esa película, realmente también esos tipos grandes ya que siguen haciendo un cine maravilloso. Claro. Digo, así como Bob Dylan saca un disco maravilloso con los casi 80 años que tiene. El número 53, sí, no sé, digo, son grandes creadores. Después está la justicia para determinar si los tipos cometieron determinados tipos de crímenes. Está la moral también para decir, bueno, che, mirá esto. O vos podés mirar eso y leerlo también bajo la luz crítica de esos elementos. No creo que ningún tipo de censura sea bueno. Claro. En realidad tenemos que pensar más antes de que, o sea, nadie está en condiciones de no dejarnos ver algo porque piensa que eso es negativo, malo o no debería verse. Claro. Y acá, como para cerrar esa partecita, lo que me dijiste en la última columna, que todavía me acuerdo, esto es dinero para la industria. Obvio. Y la legitimidad de todos estos directores, New, Nolan, le permite pegarme un rato. Está todo bien si vas a vender. Claro, no, por un lado eso. Y por otro lado también, y si querés hacer una mirada más crítica, que es un poco la que hizo Lucrecia Martel en su momento cuando presidió el jurado en Cannes, que yo creo que lo comenté aquí, terminó siendo la película de Polanski la ganadora, a pesar de lo que ella había dicho antes. El premio del jurado de la película fue la película de Polanski del año pasado. También uno puede hacer una lectura crítica y decir cuántas directoras de cine quedaron en el camino por una sociedad patriarcal, machista, heterosexual y demás. Entonces, en ese sentido, sí, uno puede hacer esa lectura crítica. Ahora, lo que no puede dejar de ver es la obra. Hay un acervo, hay un continente de obras que están hechas bajo distintas situaciones y que uno puede verlas y analizarlas. Exacto. Y ahí es donde termino, ¿no, Café? Que vos decís la obra. Pensar que cada director es una película, pero para el director es una obra. Y que encierra, ¿no? Exacto. Digamos, ciclos, encierra universos, temáticas, posiciones ante el tiempos mundo, sociales, problemáticas. Lo que pasa a lo mejor, que es cierto, digamos, con esta poca avidez que también tenemos nosotros, nunca me voy a olvidar el tuit que responde Scorsese, el que dice la película es muy larga, ¿no? El problema no es que la película sea larga, sino que tu tiempo de atención sea corto. Claro, exactamente. Entonces, perfecto. Entonces, claro. Y nadie te obliga a ver el irlandés. O sea, vos querés, si querés ver el irlandés, sabés que tenés, no sé, 3 horas, no sé cuánto dura. Tenés toda tu vida para ver 10 minutos. Exactamente. Cuando una periodista fue a verlo a Lito Nevia en la casa, Lito Nevia hace una colección de discos impresionantes. Yo ni miro los videos de Lito Nevia porque miro el anterior que tiene, me enoja. Bueno, y la periodista me preguntó, pero vos escuchaste todo. Y él dice, y mirá, sí, mientras vos estás mirando la cosa, yo estoy escuchando música, digamos, que es lo que me gusta. No es que hay un tiempo para, digamos, a uno le gusta, a mí me tengo tiempo, me hago tiempo para leer, para mirar películas, para escuchar música. Claro, total. Bueno, para cerrar esto, como esta pregunta no tiene casi, digamos, una respuesta, cada uno puede tomar el camino que quiera, digamos, dejar de ver películas o obras de arte cuyos autores han cometido crímenes ante la justicia o pensamos que no corresponde a nuestra moral lo que hace esta gente, no la vemos. Otras la vemos, pero también podemos contar qué pasó con este autor. Digamos, me parece una forma de decir, bueno, mira, a mí me gusta Michael Jackson, pero Michael Jackson también tuvo estas denuncias por abuso a menores, ¿no? O sea, decir las dos cosas. Y por eso yo pensé que el tema que podía cerrar esta columna era justamente la pregunta de Babasónicos. Hermosa canción. Gracias, Café. Gracias.